para el gobierno federal y obviamente también para Estados Unidos, porque existe una orden de aprehensión internacional en contra de Ovidio Guzmán. Nos están convirtiendo el país en un territorio verdaderamente muy difícil, muy plagado de violencia y de terror. Han habido detenciones, se detuvo al jefe del cártel del Golfo, se detuvo recientemente al hermano del Mencho, ahora a Ovidio Guzmán y a otros personajes del crimen. Tenemos dos problemas gravísimos, la situación económica y la situación de violencia y de inseguridad. Hay miedo y hay mucha necesidad en la gente y muchos, por desgracia, se ven obligados a cerrar negocios porque dicen no vamos a trabajar para el crimen, ¿no? Ver el tema criminal desde el ángulo político es una pérdida de tiempo. Bien. Nunca se van a poner de acuerdo. Ovidio pueda tener algún conocimiento de la relación de Genaro García Luna con el cártel que fundó su padre, ¿no? Para el cártel de Sinaloa es un rasguño, no los pone ni en crisis, ni los frena. Es una organización, para más o menos tener un panorama así muy sucinto, es una organización que tiene presencia en 100 países. Amigos de la Octava, qué gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a otra emisión de Revelaciones. En esta ocasión, como pueden ustedes ver, invitado de lujo, el maestro Ricardo Ravelo, periodista, escritor, editor. Es escritor sobre temas de delincuencia organizada, tiene ya 10 libros publicados no solamente en México, sino en Estados Unidos y también en España. Maestro Ricardo Ravelo, bienvenido y muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. El gusto es mío, gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar de inmediato, entremos en materia, maestro Ricardo Ravelo. La primera pregunta tendría que ser, ¿cuáles son las diferentes lecturas que se le pueden dar a la captura del día de ayer de Ovidio Guzmán? Bueno, mira, considero que es una captura importante para el gobierno federal y obviamente también para Estados Unidos porque existe una orden de aprehensión internacional en contra de Ovidio Guzmán que en octubre del 2019 no se pudo concretar por la reacción que tuvo el cártel de Sinaloa y el presidente de la República se vio en la necesidad de ordenar su liberación. Ahora, en este nuevo intento, observo que la planeación fue mejor. Según el secretario de la Defensa, le llevó 6 meses organizar todo el trabajo. Y creo que fue un logro importante, concretaron la captura, pero hay dos aspectos que hay que resaltar, porque si bien es cierto que para el gobierno esto pudiera ser algo eh, digno de celebración, en el análisis real de las circunstancias y del impacto que tiene a nivel del escenario de la delincuencia organizada, desde mi punto de vista significa muy poco porque no le merma fuerza al cártel de Sinaloa. Significa poco ante un escenario de violencia tan desordenado que tiene el país y que obviamente, bueno, lo estamos viviendo todos los días con una cifra más o menos de 87 muertos diarios, con una actividad de crimen organizado que está a cargo de 15 cárteles y que nos están convirtiendo el país en un territorio verdaderamente muy difícil, muy plagado de violencia y de terror, donde pues la seguridad es el principal elemento que no está cumpliendo el Estado mexicano. El Estado mexicano ya perdió toda la capacidad de garantizarle a la ciudadanía vida y patrimonio, de tal manera que frente a este escenario caótico, considero que la detención de Ovidio Guzmán
significa muy poco para efectos de considerar que pueda influir en la pacificación del país. Perfecto, maestro Ricardo Ravelo. De hecho, hay quienes explican que el asunto, pues sí, puede reivindicar el problema que generó, pues en el 2019, cuando dejaron escapar a Ovidio Guzmán. Puede que se reivindique el gobierno, hay quienes lo dicen, pero que no resuelve el asunto de fondo. ¿Así lo ve usted también? Sí, el asunto de fondo está, digamos que tocado. Llevamos 4 años sin resultados realmente concretos. Han habido detenciones, se detuvo al jefe del cártel del Golfo, se detuvo recientemente al hermano del Mencho, ahora a Ovidio Guzmán y a otros personajes del crimen, pero donde el gobierno no ha logrado revertir la cifra, la estadística, es en el tema de la violencia de alto impacto, que ha tenido muchísimas consecuencias por el terror que siembra en municipios y comunidades, por el desplazamiento humano que está dándose a partir de la violencia y el miedo, y porque hay un fenómeno que aquí se suma, que se llama el cobro de piso. El cobro de piso ya se volvió un elemento muy perturbador en todo el país, donde, por ejemplo, al problema económico grave que enfrenta la República, se suma donde la gente que pone un negocio, pues no puede desarrollarlo porque inmediatamente el crimen le está exigiendo un pago de cuota, de tal manera que la gente no puede llevar a cabo, no puede desarrollar economía porque el crimen le cobra este impuesto y es un cobro forzado. Y entonces están como a dos fuegos, pagándole impuesto al Estado y pagándole impuesto al crimen, pero sin seguridad. Entonces, tenemos dos problemas gravísimos, la situación económica y la situación de violencia y de inseguridad. Hay miedo y hay mucha necesidad en la gente, y muchos, por desgracia, se ven obligados a cerrar negocios porque dicen, no vamos a trabajar para el crimen, ¿no? De tal manera que pues, decidimos abortar el proyecto. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado el operativo diciendo que se trató de un operativo responsable, y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ha subrayado que lo que pretenden ellos es la construcción de la paz. Sin embargo, también desde la oposición hemos escuchado regateos a este tipo de declaraciones, o incluso regateos al propio resultado del operativo. ¿Qué podemos decir para no colocarnos ni de un lado del espectro ni del otro lado del espectro, o quiénes tienen razón, maestro? Mira, el operativo fue bien llevado. Yo creo que ahí, esta vez el ejército cumplió una función muy, muy interesante, con una logística muy bien planeada, donde no se puso en riesgo a la población, porque lo hicieron en la madrugada, muy bien calculado, con un trabajo de inteligencia. No sabemos si hubo apoyo extranjero, en este caso de la DEA, pero todo indica que fue trabajo de inteligencia de las instituciones mexicanas. El objetivo está ahí, ya está preso y próximamente será posiblemente extraditado. El tema es que hay dos puntos que resaltar. La última aprehensión del hermano del Mencho y esta última de Ovidio Guzmán, pareciera que nos están diciendo que hay un cambio de estrategia del gobierno federal respecto del combate al crimen organizado. Pero para poder tener esto claro, el gobierno y todo el aparato militar y policíaco tendrían que, pues, mantener una continuidad en estas acciones. Es decir, una pacificación no se va a lograr solamente deteniendo capos. Es todo un proyecto integral que implica el apoyo social, que entiendo lo están haciendo, pero es insuficiente. El combate a la narcopolítica, porque hay muchísima corrupción y complicidades a nivel de policías, a nivel de fiscales, a nivel de ministerios públicos que están colaborando con la delincuencia organizada. Hay una estructura
de poder a nivel empresarial que está dedicada al lavado de dinero. Es decir, una política antimafia tendría que ir enfocada al desmantelamiento del patrimonio criminal, incluido todo el cerco de protección que permite que los cárteles se mantengan de pie. Porque el tema no solamente es ver el asunto desde el ángulo de la violencia en las calles, sino todo el andamiaje que se ha construido con corrupción y que tiene permeada a muchas instituciones, incluido a gobernadores. Esta parte me parece que si no se golpea, la pacificación no será posible, por lo menos pronto. Hablando del asunto, evidentemente también vale la pena quizás mencionar las reacciones que ha tenido la oposición. No podemos evitar mencionar, vaya, es innegable que hay un enfrentamiento, por lo menos verbal, entre el oficialismo y la oposición, y casi siempre es un enfrentamiento maniqueo. Por eso la pregunta, maestro: ¿cómo tendría que ser una oposición responsable? ¿Cómo tendría que haber respondido? ¿Cómo tendría que haber pues actuado ante lo que ocurrió el día de ayer? Mira, yo creo que ver el tema criminal desde el ángulo político es una pérdida de tiempo. Bien. Nunca se van a poner de acuerdo, la visión oficial es una, la visión de la oposición es otra. Ese es un trabajo estrictamente técnico. Se trata de establecer un programa de inteligencia, ir por los objetivos, región por región, zona por zona, ir limpiando las regiones, aplicando la ley, porque bueno, lo que creo que se debe abatir es la impunidad, porque la impunidad construye asideros para que se prohija delincuencia organizada y sobre todo también desmantelar la red de protección institucional. Tiene que ir en esas dos vías y el fortalecimiento de regiones a partir de que haya trabajo, empleo, para que el crimen organizado no siga enganchando a jóvenes como sicarios, como halcones o como distribuidores de droga. Es un proyecto integral donde también es clave la educación sobre el tema de las adicciones, sobre el tema del crimen organizado. Es un trabajo que no se puede politizar. Es más, tendría que estar totalmente divorciado de cuestiones políticas. Ahora, ¿por qué se ha politizado? Creo yo que por la falta de resultados y por una política fallida. 4 años de abrazos y no balazos y pasando 4 años, pues se dan cuenta que hay que empezar a detener objetivos centrales. Pues me parece que es un poco tarde ya la reacción gubernamental, faltando menos de 2 años para que termine la administración. Pero bueno, en un año creo que pueden lograr bastante si se aplica un cambio de política. Y yo creo que uno de los ejemplos más claros para el mundo de cómo se enfrenta la criminalidad, pues la tiene El Salvador con el señor Bukele. Muy cuestionado el asunto de derechos humanos, pero también bastante reconocido el resultado de encarcelar a los pandilleros y jefes de bandas que tenían de rodillas al gobierno de El Salvador y en jaque a la sociedad, ¿no? En México, lamentablemente, pues todavía hay muchos capos que operan en la impunidad y que se pasean libremente sin que ninguna autoridad les perturbe. El hecho de que haya habido ya el saldo oficial, 10 militares muertos, 29 en general, dicen o dijeron desde la conferencia mañanera, no ciudadanos, sino aparentemente todos, tratando de mencionar que todos los que fallecieron fueron integrantes de la delincuencia. ¿Es favorable, es positivo para la estrategia? Pues mira, el hecho de que haya muertos, pues siempre es lamentable, ¿no? Es muy lamentable. Entiendo que hubo algunos oficiales heridos, otros asesinados. 10. Finalmente, ¿qué nos está confirmando esto? Que un combate al crimen organizado, pues al final de cuentas es una guerra. Y que en una guerra siempre habrá saldo que lamentar, como fue este caso, ¿no? Era lo que el presidente no quería, que hubiera muertos, porque dice la violencia genera violencia, pero también es cierto que la estrategia que se venía llevando a cabo pues no tenía resultados. Este operativo de captura de Ovidio Guzmán influye de alguna manera, afecta de algún modo
el juicio que está a punto de comenzar en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, maestro? Mira, tiene una repercusión en el sentido de que quizá Ovidio pueda tener algún conocimiento de la relación de Genaro García Luna con el cártel que fundó su padre, ¿no? Y debe tener información de hasta dónde o a qué niveles llegó tal complicidad. Me parece que el tema de la complicidad entre García Luna y el cártel de Sinaloa está más que acreditada. Hay evidencias que así lo demuestran, por eso está en la cárcel. Lo que pasa es que ahora en el juicio, pues vamos a ver realmente la contundencia de las pruebas y vamos a ver si logran demostrar todo lo que sostiene la acusación y también si este asunto va a alcanzar al expresidente Felipe Calderón, quien pues ya se fue a España, y esta ida a España pues a mí me parece una fuga anticipada ante cualquier reacción que pueda haber en su contra. Leíamos en alguno de los textos que acaba de escribir de manera reciente usted que este fue solamente un rasguño y con eso arrancamos prácticamente esta charla, maestro Ricardo Ravelo, pero le quiero preguntar entonces, ¿por qué hay quienes dicen el gobierno cuando quiere puede? Que aparentemente eso es lo que quedó demostrado y usted ya esbozaba un poquito hace unos minutos cuando mencionaba que todo parece indicar que está cambiando la estrategia. ¿Será de verdad que está cambiando la estrategia o solamente tenía que darse este golpe pues por lo ocurrido en el 2019 desde su perspectiva? Bueno, en principio era una cuenta pendiente, ¿no?, del gobierno Claro. federal que le generó mucho ruido, mucho cuestionamiento político, cuestionaron mucho la estrategia y sobre todo la improvisación de aquel operativo. El gobierno, en otras palabras, tenía una espina clavada que necesitaba sacarse. Esto de que significa poco, en efecto, para el cártel de Sinaloa es un rasguño. No los pone ni en crisis, ni los frena. Es una organización, para más o menos tener un panorama así muy sucinto, es una organización que tiene presencia en 100 países y además una estructura financiera intocada. 4 bloques, uno de ellos encabezado por los hijos del Chapo Guzmán, era Ovidio, y siguen al frente, Iván Archibaldo y José Alfredo. Está el tío de ellos, que es Aureliano Guzmán, el Guano, y el otro bloque lo encabeza Ismael El Mayo Zambada. Todos estos personajes están operando y hay uno más emblemático de ese grupo que se llama o se llamaba Juan José Esparragosa Moreno el Azul, que hace 5 años la familia dijo que había muerto producto de un accidente automovilístico. Pero a la vuelta de todo este tiempo, ni la DEA ni ninguna autoridad mexicana ha podido confirmar si realmente está vivo o está muerto. De tal manera que, bueno, si no nos despejan esa incógnita, siempre será un enigma. Pero es una organización poco golpeada en los últimos 20 años, incluido este gobierno. Es la única baja sensible es la de Ovidio. Fuera de esto, el resto de la gente que opera no son perseguidos. Estaríamos previendo, sé que no tenemos una bola de cristal, pero apelamos al expertise como analista del maestro Ricardo Ravelo. Lo que veremos en adelante será otra vez la misma estrategia quizás de no detenciones con el discurso del presidente de que abrazos no balazos y de que se tienen que atender las causas, o es probable que sigamos viendo más bien otros golpes. Mira, es posible que haya otros golpes, no creo que contra Sinaloa, porque hay que recordar en la elección del pasado 6 de junio, ¿no? Morena ganó en muchas gubernaturas, la mayoría, y se dijo, bueno, no se dijo, se denunció públicamente, incluso ante la OEA, de que el narcotráfico intervino en la elección para favorecer a Morena. Y cuando se habla del narcotráfico, se refieren al cártel de Sinaloa.
que, dicho sea de paso, se posicionó en todos los estados donde ganó Morena. De tal manera que veo difícil que el gobierno vaya a emprender una guerra contra Sinaloa cuando en realidad le debe los favores políticos y electorales para que sus candidatos llegaran al poder. Entonces hay una complicidad ahí muy clara, denunciada, porque hubo secuestros de activistas de otros partidos, de funcionarios electorales, que se los atribuyeron a gente del cártel de Sinaloa. Entonces, pues todo indica que Sinaloa es una pieza importante en el esquema electoral de Morena y lo será para la elección del 2024, de tal manera que no veo acciones contra Sinaloa, por lo menos en lo que resta del sexenio. Maestro Ricardo Ravelo, periodista, escritor, queremos agradecerle mucho que haya aceptado platicar con nosotros estos minutos para la audiencia de La Octava. Si es que quiere usted añadir algo para concluir esta charla, con todo gusto, adelante. Bueno, yo solamente añadiría que espero equivocarme con todo esto, porque realmente lo que todos como ciudadanos queremos es un país en paz, que ya no haya muertes de periodistas y que realmente la delincuencia organizada sea combatida. Esperemos que haya un cambio de estrategia y que por lo menos se apliquen las autoridades. El secretario de Gobernación reconoció recientemente en Coahuila que tenían una asignatura pendiente porque reconoció que habían perdido territorios frente al crimen y que esto lo tenían que recuperar. Se requiere la recuperación de territorios para que haya convivencia social y no miedo y desplazamiento humano. Muchísimas gracias, maestro Ricardo Ravelo, un verdadero placer escucharlo. Gracias por el análisis. Buenas tardes, sí, a ustedes. Amigos de Revelaciones, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hasta la próxima.